Hermanas y hermanos, ya contamos acá con nuestro hermano presidente de la hermandad, hermano Antonio Córdoba Quesada, quien va a dar la conferencia y, como lo sabe, siempre hacer una conferencia magistral. Y nosotros agudicemos nuestros sentidos, porque si él vivió con Dios, el Divino Padre Eterno escoge su morada para que allí habite el Hijo de Dios. Quiere decir, por algo es, hermanas y hermanos, quiere decir de que puede ser un hermano más receptivo y de esa manera nos trae y comparte la infinita sabiduría que aprendió con el Divino Maestro. Para quien lo recibimos con un cariñoso y caluroso aplauso, nuestro hermano presidente Antonio Córdoba Quesada. Bueno, hermanas, hermanos, como siempre, agradeciendo infinitamente a nuestro Divino Creador y Padre Universal por concedernos todo cuanto sea necesario para nuestra evolución, para nuestro adelantamiento, para nuestra perfección. Al Divino Padre no le agrada que sus hijos se estacionen en un solo planeta y que pasen toda la vida sufriendo y sufriendo y sufriendo. Ahora, si nosotros sufrimos, bueno, será por nuestro propio gusto, porque el Padre Eterno nos dio leyes, mandatos, consejos, advertencias, recomendaciones, para que nosotros lo pusiéramos en práctica durante la prueba de la vida. Si nosotros cumpliéramos con los divinos mandatos, si nosotros respetáramos las leyes de Dios, si nosotros hiciéramos la divina y santa voluntad de Dios, otra sería la historia. Esta tierra ya sería un paraíso. Todos estaríamos viviendo unificados como una sola familia. Todos seríamos felices. Eso es lo que desea el Divino Padre. El problema es nuestro. Nosotros no estudiamos la divina palabra de Dios, no buscamos la verdad, no cultivamos la verdadera humildad. No nos interesa conocer las leyes de Dios, no nos interesa cumplir los mandatos de Dios. En realidad no queremos hacer la divina y santa voluntad de Dios. Eso se llama desobediencia. Y Dios no premia la desobediencia. Cuando las criaturas caen en desobediencia, el Divino Padre los deja para que la misma criatura se den cuenta que están haciendo mal. Y bueno, pasan siglos y siglos, nosotros seguimos en lo mismo. No pensamos, no meditamos, no reflexionamos, menos recapacitamos. Y si el Divino Padre nos deja otros 20 siglos, vamos a seguir de mal en peor. Es por eso que el Padre Eterno hace llegar su divina doctrina. Una divina doctrina que la criatura humana muchas veces no cree. No, ¿qué va a hacer? Dicen. Ese es falso, esa es una fantasía, esa es una imaginación, ese es un sueño, esa es una ciencia ficción y no sé cuántas cosas más. Y eso realmente no debe ser. En la Biblia dice Dios: los que tengan ojos, vean y lean. Los que tengan oídos, escuchen y entiendan. Los que tengan entendimiento, entiendan y comprendan que Dios es infinito en todo lo imaginable. Y también dice la Biblia: los que tengan boca, hablen y anuncien la buena noticia que viene del reino. Y la divina revelación es una noticia grandiosa, trascendente. En otras Biblias se lee: avisen, comuniquen las buenas nuevas del Señor. Es lo mismo. Entonces, hermanas, hermanos, eso significa que hay deberes, hay compromisos, hay responsabilidades de parte nuestra.
Todos nosotros nacemos para amar y servir a nuestro divino Creador, en espíritu y en verdad. Todos nosotros nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. Todos nosotros nacemos para conocer más y comprender mejor las divinas leyes y los divinos mandatos de Dios. Bueno, el tema del día de hoy, vamos a hablar, hermanos, de todo, desde luego, pero nuestro tema del día de hoy es la dialéctica cristiana. Así como los hermanos marxistas tienen su dialéctica para explicar las cosas, bueno, también un cristiano ilustrado, un cristiano que ha profundizado la divina doctrina de Dios, lógicamente también puede explicar cada vez más y mejor las cosas, buscando el entendimiento, buscando la comprensión de todos los hijos de Dios. Tesis, antítesis y síntesis. La tesis, hermanos, es la ley, la orden o el mandato que viene de Dios. La antítesis se llama desobediencia, olvido, ignorancia o soberbia. Y la síntesis quiere decir que finalmente se hace la voluntad del que nos dio la ley y el mandato. Es decir, se hace la voluntad de Dios. Nos guste o no nos guste, hermanos, se va a hacer la voluntad de Dios en este planeta. Pero el Padre Eterno, en su infinita sabiduría y perfección, antes se adelanta con una divina doctrina, se adelanta con un conocimiento y nos invita pues precisamente a ilustrar nuestra fe, a tomar conocimiento de causa y saber el porqué de las cosas. Si ustedes, hermanitos, no, yo me incluyo también, si nosotros vamos a ser castigados, tenemos que saber por qué se nos castiga. Y si de repente vamos a ser premiados, también humildemente y conscientemente debemos saber por qué se nos premia. Eso se llama juicio con conocimiento de causa. Y el Padre Eterno, en su infinita sabiduría y perfección, precisamente se adelanta con un divino conocimiento y nos da la oportunidad pues de ilustrar nuestra fe, aprender más, saber más, conocer más y comprender mejor las causas de las cosas. Bueno, antes de entrar de lleno en este tema, después vamos a responder también algunas preguntas, con todo gusto. Antes de entrar de lleno en este interesante tema, no sé si gustan ustedes sonreír, hermanitos. ¿Sí? ¿Sí o no? No, porque algunos ya se han olvidado de sonreír. Sí, yo noto a veces todos andamos con la cara seria, preocupados, tensos, ¿no? Y eso significa pues que todos tenemos problemas, tenemos pruebas, ¿no? Una serie de situaciones que no dan cabida a la alegría. Y todos le prometimos a Dios arriba, cuando le pedimos la vida humana a Dios, le dijimos: Divino Padre, cultivaré la alegría, practicaré la alegría, viviré alegremente en la tierra, pase lo que pase. Bueno, ustedes saben, prometer es fácil, cumplir la promesa no es tan fácil, ¿no? Porque hay tantos problemas, hay tantas situaciones que prácticamente nos olvidamos de la alegría. Esta vez, hermanito, con todo respeto, vamos a tomar a los niños, vamos a reírnos a costilla de los niños. Es hermoso, hermanos, reírnos a costilla de nosotros mismos,
porque es fácil reírnos a costilla del prójimo, ¿no? Pero es hermoso reírnos de nosotros mismos, ¿no? Por eso a veces yo lo digo, hay muchos hermanitos que se ríen de la ignorancia. Hay otros se ríen para disimular su ignorancia, ¿no? No sé cuál será mejor, hermanitos. A ver, este era un niño feo, pero tan feo era este niño que cuando le apagaban la luz para que duerma, el cuco lo prendía. Aquí es la historia de otro niño feo, pero tan feo era este niño que cuando le preguntaba a su mamá, le decía, mamita, mamita, ¿me quieres? La mamá decía, sí, pero solo de amigo nomás. Bueno, había un hombre honrado, tan honrado era este hombre que cuando encontró trabajo lo devolvió. Un borracho entra a un velatorio y le dice a la viuda, lo siento, y la viuda dice, no, déjelo echado nomás. Dos borrachos estaban tomando en una cantina, hasta que uno de ellos le dice al otro, oye compadre, deje de tomar, porque ya se está poniendo medio borroso. Bueno, había un hombre flaco, pero tan flaco era este hombre que cuando estornudaba se caía para atrás. Había un hombre negro, pero tan negro era este hombre que cuando caminaba no hacía ni sombra. Había una chica que tenía los ojos grandes, pero tan grandes tenía los ojos que cuando esta chica quería dormir a las 10, lo comenzaba a cerrar desde las 7. No convence, ¿no? Había otra chica que tenía la boca grande, tan grande tenía la boca esta chica, que cuando besaba al novio lo despeinaba. Lo dejaba como Pepe y Mango, dice, ¿eh? Bueno, este bebé era un bebé tan feo, pero tan feo era este bebé, que cuando nació, el médico, en lugar de darle una nalgada al bebé, le dio una trompada al papá. Bueno, hermanos, son chistes de niños, chistes inocentes, ¿no? Que a veces ni se capta. Por ejemplo, me acuerdo, dice que había una mamá que tenía un bebito feíto, bien feíto. Entonces subió al avión para viajar a Europa y bueno, pasa por ahí un fulano y lo mira, qué feo bebé, dice así, ¿no? Así abiertamente, ¿no? Y la mamá, como ustedes saben, pues aunque sea feo, sus hijos lo quieren. Y inmediatamente llama al piloto y se queja, le dice, este fulano es un malcriado, es un descarado, ha insultado a mi bebé. Entonces el piloto, para tranquilizarlo, le dice, señora, venga por acá, ya lo instala bien bonito en un sitio, tranquila señora, ya no va a pasar nada, le dice, ya, tenga un chicle para usted y tenga un plátano para el mono, dice ya. Bueno, hasta ahí hermanitos, hasta ahí nomás. Otro día contamos otro tipo de chistes, hermanos. Bueno, vamos a entrar, hermanitos, al tema. La dialéctica cristiana. La dialéctica consiste, hermanitos, en tres cosas: tesis, antítesis y síntesis. Tesis es, como le dije al principio, es la orden, la ley, el mandato. Eso viene de Dios. El hombre tenía el deber de cumplir la ley, de cumplir con el mandato, de hacer la voluntad de Dios. Si lo hubiéramos hecho, era pues un triunfo, ¿no? Y teníamos que recibir premio. Pero la realidad nos hace ver que no hemos cumplido con Dios. Y lógicamente el mal
siempre termina mal. Entonces nosotros hemos caído en lo que se llama, hermanos, dando la contra a Dios. Hacemos lo opuesto a Dios. 2 ejemplos o 3 nada más. Dice Dios, no robarás, la ley divina. Imagino que lo saben, ¿no? Dice Dios, no robarás, y el mundo está lleno de ladrones. Y los religiosos que dicen que sirven a Dios no dicen nada, ni siquiera protestan. Dice Dios, no matarás. El mundo está lleno de asesinos, está lleno de criminales. Allá en Europa, en la parte oriental, hermanos, se está matando cantidad de gente. Y los religiosos, bien, gracias. Amén, amén, aleluya, aleluya. Cuando los religiosos, hermanos, si realmente sirvieran a Dios, si realmente amaran a Dios, estarían protestando, hermanos, pero no lo hacen. Consciente o inconscientemente están cayendo en complicidad. Dice Dios, la ley divina dice, no adorarás imágenes, ni templo, ni semejanza alguna. Resulta pues que los religiosos son los primeros en hacer templos. Dentro de los templos colocan imágenes y comienza el comercio de la fe, el negocio. Entonces tenemos que abrir los ojos, hermanas, hermanos. Las religiones no conducen a Dios. Las religiones no dan el perdón de los pecados. Las religiones no dan la salvación del alma, hermanas, hermanos. Tenemos que ser realistas. Yo también fui religioso, hermanos, no lo voy a negar. Fui católico, un poco fanático. Luego, hermanitos, abrí los ojos, me di cuenta y renuncié para siempre al catolicismo. Dejé de ser religioso, me volví estudioso. Y gracias al estudio de las Sagradas Escrituras, hice el encuentro con el Divino Maestro. Hermanitos, Dios lo ve todo, lo sabe todo. Y Él ve nuestras ideas, ve nuestros deseos, ve nuestros pensamientos. Y si algo hacemos bien, el Divino Padre lo premia. Entonces, hermanas, hermanos, al recibir este conocimiento grandioso, que lo estamos difundiendo como la divina revelación Alfa y Omega, estamos precisamente, hermanos, poniéndonos al servicio de Dios. Estamos tratando de hacer que nazca, que brote, que crezca el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Porque yo a veces me encuentro por ahí con muchos hermanos que ellos dicen, ya yo soy del pueblo de Dios, yo integro el pueblo de Dios. Pero le digo, hermano, ¿cómo es el pueblo de Dios? Y bueno, no, tienes que leer la Biblia, tienes que leer. Yo lo he leído y lo sigo leyendo la Biblia. Pero eso no es suficiente. Eso no basta. Tenemos que hacer algo más. Entonces, hermanitos, también vamos a explicar, ¿no?, cómo es el pueblo de Dios. También lo vamos a explicar. Pero antes vamos, hermanos, como se dice, al grano. Entonces, la tesis es la tarea, el trabajo, el deber, el compromiso, la responsabilidad con el divino creador. La antítesis es la desobediencia, hacer lo opuesto al mandato de Dios, dar la contra al divino autor de la vida. Propiamente, desobediencia, en una sola palabra. Síntesis es la solución de los problemas.
la determinación del autor de la vida, orden absoluta del divino creador. Es decir, lo que Dios determina se va a hacer, nos guste o no nos guste a nosotros los humanos. Y bueno, la oración lo dice claramente: hágase su divina y santa voluntad, mas no la nuestra. Si lo decimos de palabras, también tiene que ser en los hechos. Entonces, tesis, hermanos, es la fe. La antítesis es la superstición, creer en cualquier cosa, menos en la palabra de Dios. La síntesis viene a ser la convicción. Tenemos que convencernos si lo que estamos creyendo es bueno o es malo, es correcto o es incorrecto, es positivo o es negativo. Tesis, el amor. La antítesis, la dispersión, la violencia. La síntesis viene a ser la pacificación. Tesis, la doctrina. Antítesis, las teorías. Síntesis, la verdad. Tesis, la sabiduría. Antítesis, las religiones. Síntesis, el estudio. Solo por medio del estudio vamos a llegar a la verdad, vamos a conocer la verdad. Tesis, el equilibrio. Síntesis, los problemas, o sea, el desequilibrio. Y síntesis, el trabajo. Un trabajo colectivo, hermanas, hermanos, y con conocimiento de causa y con la ayuda de Dios podemos resolver los problemas. El problema es que muchos todavía no creen, no entienden, no comprenden. Tesis, la filosofía. Antítesis, las políticas. Síntesis, la ilustración. Tesis, el cristianismo. Cristo nos dejó cristianismo, no dejó catolicismo, hermanos. Eso es algo que los hombres han puesto y nos han hecho creer, pues. Cristo no fue católico, Cristo no fue político, Él fue, es y será el más grande maestro, filósofo espiritual. Cristo fue luchador social, Cristo fue revolucionario, y por revolucionario lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Lo mataron los ricos romanos con los ricos religiosos, los ricos, los ricos judíos, pero los ricos judíos con los ricos romanos en complicidad con los religiosos del mundo antiguo, conocidos como los fariseos. Fue una historia, hermanos, que muy pocos se han dado cuenta. Así como acá, hermanitos, cuando alguien quiere salir de presidente, se va por los pueblos jóvenes, regala azuquita, regala arrocito, regala fideos, de repente hasta panetoncitos regalan, hermanos. Eso yo lo he visto, me he dado cuenta. Y se ganan de alguna forma, como dice, la simpatía del pueblo, y se comprometen a veces el mismo pueblo. Sí, yo voy a votar por ti, cuenta con mi voto, dicen. Bueno. Pero cuando estos fulanos llegan al poder, se olvidan. Esa es la gran verdad. Entonces, igualito, hermanitos, los fariseos que querían eliminar al Hijo de Dios, bueno, por acá, por allá comenzaron a hacer sus regalitos a la gente y pidan que liberen a Barrabás y a Cristo que lo crucifiquen. Existe, hermanos, esa maniobra de parte de seres astutos, de seres ambiciosos, que tienen intereses creados, hacen cualquier cosa para lograr sus deseos. Entonces, hermanitos, cuando Pilato salió a preguntar al público, ¿no?, ¿qué hacemos con
con Cristo, crucifícalo, crucifícalo y crucifícalo. Todo el mundo pedía que lo crucifiquen. Si el Hijo de Dios no había hecho nada malo, hermanos, lo único malo que había hecho es enseñar la verdad, enseñar la justicia, enseñar la igualdad. Y bueno, ¿y qué hacemos con Barrabás? Libertad, libertad y libertad. Eso, hermanos, lo vamos a ver en la televisión solar, una gran verdad que va a hacer que se caiga la venda de todos los seres humanos. Pero es hermoso desde ya hacer uso de nuestra mente y sacar conclusiones. Hermanas, hermanos. Bueno, tesis, la evolución. Antítesis, la confusión. Y la síntesis es la perfección. Tesis, el Evangelio de Dios. Antítesis, la religión de los hombres. Y síntesis, la revelación de Dios. La solución de este gran problema en que se encuentra sumida toda la humanidad radica en tres opciones o tres alternativas, a saber, la ilustración de nuestra fe en la divina doctrina del Cordero de Dios, la unificación bajo un solo Dios, una sola verdad, una sola doctrina y una sola bandera, y acción colectiva, acción fraterna, acción unificada y solidaria, y el resultado será una revolución cristiana, pacífica y humanista. El resultado será una revolución filosófica, cultural y espiritual. El resultado será una revolución en base al cambio de costumbres, propio de seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes, en donde no se derrame ni una sola gota de sangre, porque al Divino Padre Eterno no le agrada la violencia, tampoco le agrada que sus hijos se maten unos a otros, derramándose ríos de sangre, para seguir de mal en peor. Siempre se han hecho revoluciones, y las revoluciones humanas no han solucionado los problemas. En algunas partes, hermanito, últimamente se está viendo que va brotando una cierta igualdad, va brotando una cierta libertad, va brotando, como se dice, una cierta forma de justicia. Pero si comparamos, hermanos, la justicia humana con la justicia divina, vamos a ver pues la enorme diferencia. La justicia de Dios es fiel y verdadera. La justicia de Dios es una justicia perfecta. La justicia de Dios es una justicia molecular. La justicia de Dios parte, hermanos, por las intenciones de cada criatura. La justicia de los hombres, ya ustedes lo conocen, hermano, es una justicia falsa, es una justicia que se comercia, porque hay un dicho que dice, hermanos, al que roba 4 reales, la justicia lo estrangula, pero a los que roban millones, hasta la corte lo adula. Eso es un dicho popular muy cierto. Pero la mayoría no se da cuenta, porque estamos adormecidos, nos hemos apegado demasiado al mundo, o en otras palabras, con todo respeto, nos hemos vuelto mundanos, porque la gran mayoría vive solamente para el mundo, y está olvidado de su Creador, está olvidado de las divinas leyes, está olvidado de los divinos mandatos, está olvidado de la eternidad. Todos nosotros debemos saber y ser conscientes que aquí estamos de paso, nada más.
Aquí nada ni nadie tiene la vida asegurada. Estamos viviendo y experimentando una vida relativa, una vida pasajera. Todos sabemos que vamos a morir, hermanos. De ello debemos ser conscientes. Entonces, hermanos, la vida humana es una vida de prueba relativa, nada más. La verdadera vida es la vida eterna, la vida espiritual, de dónde venimos y a dónde vamos a volver. Y al volver arriba vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos abajo. Y de acuerdo a nuestra obra, se nos va a conceder una nueva forma de vida, un nuevo cuerpo, en un nuevo mundo, donde vamos a aprender nuevas lecciones, vamos a ganar nuevas experiencias, vamos a conocer nuevas filosofías, hasta llegar a comprender la filosofía de Dios, la verdadera filosofía universal, que nos enseña Dios en su divino evangelio y lo ratifica en su divina revelación, Alfa y Omega. ¿Alguien puede decirme cuál es esa divina filosofía? A ver. Esa divina filosofía de Dios es la igualdad. En la Biblia se lee: todos son iguales en derechos delante de Dios. El todo infinito fue creado para que todos los hijos de Dios lo disfruten por igual. En realidad, hermanos, nadie es dueño de nada. Claro, algunos un poquito como que se desconciertan. No, hermano, que a mí me ha costado mi sudor. Está bien, hermano, te ha costado. Pero cuando te mueres no te lo vas a llevar. Por mucho que sea un carro, que sea de repente un edificio, un terreno, aunque de repente junte ahí un paquete de billetes, cuando se muere no se lo va a llevar. De eso tenemos que ser conscientes, hermanas, hermanos. El Padre Eterno dice en la Divina Revelación: desde que el mundo es mundo, nadie se ha llevado al más allá ni un centavo, ni un granito de tierra, ni un cabello. Por último, nadie se lleva al más allá ni su esqueleto, hermanos. O sí, de repente me estoy equivocando. Hermanitos, ¿qué se lleva el espíritu cuando parte al más allá? Se lleva ciencia, sabiduría, conocimiento, vivencias, experiencias. O sea, todo lo que uno aprende, eso se lo lleva. Y eso es acumulativo para el mismo espíritu. Porque gracias a ello el espíritu va avanzando más y más y más y más, hasta llegar a la morada celestial, hasta llegar a su lugar de origen. Porque todos venimos de Dios y todos volvemos a Dios. Así de sencillo. Pero si violamos la ley de Dios, no ingresamos al reino de los cielos, nos quedamos fuera del reino. Y para pagar las deudas hay que volver a nacer en los mundos de la carne, mundos de expiación, mundos de luchas y sacrificios, como es la tierra, se vuelve otra vez a los mundos materiales. Esa es ley divina, es ley universal. Ya de nosotros depende, hermanas, hermanos. Mientras nosotros sigamos pecando, siempre estaremos yendo a los mundos de lucha, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. El divino evangelio es bien claro. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. O sea, mientras que la criatura siga pecando, seguirá muriendo, mal que le pese. El día que de repente ya no queramos morir, ¿no? Ese día que busquemos la eternidad, que trabajemos por la eternidad, ese día, lógicamente, hermanos, dejaremos de morir y pasaremos a ser criaturas eternas, como lo son nuestros hermanos mayores, los padres solares. Entonces, algunos también se
Se desconciertan cuando uno habla que Dios va a hacer una revolución aquí en la tierra. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué? Preguntan, ¿qué? ¿Dios también es revolucionario? Hermanas, hermanos, repito, tenemos que ser conscientes. Si el hombre hace revoluciones, más infinitamente las hace Dios. Y cuando Dios hace una divina revolución, las criaturas se acuerdan por los siglos de los siglos. Lo que hizo Moisés con los faraones fue una revolución. Lo que hizo el Hijo de Dios con los romanos fue una revolución. Aunque ahí el Hijo de Dios, lógicamente, conoció la muerte, vivió, experimentó la muerte. Fue su divino libre albedrío que lo permitió así. Pero después de morir, demostró que Él resucitó. Él mismo se dio la vida y demostró que Él es inmortal, Él es indestructible, Él es eterno, como eterno es el divino Padre Celestial. Así de sencillo tenemos que ir aprendiendo, entendiendo y comprendiendo los dones y los atributos de Dios. Para ello el Divino Padre nos dio inteligencia, nos dio razonamiento, nos dio discernimiento, nos dio conciencia. Bueno, hermanas, hermanos, lo repito, si los hombres hacen revoluciones, más infinitamente las hace Dios, y la revolución de Dios será por cambio de costumbres. No más ignorancia, no más religiones, no más políticas, no más filosofías de fuerza, no más filosofías especulativas y relativas. El día que la humanidad prefiera y acepte la igualdad de Dios, la libertad de Dios, la verdad de Dios y la divina justicia de Dios, ese día habrá triunfado la revolución de Dios y habrá triunfado también el pueblo de Dios. Antes de continuar, hermanas, hermanos, quiero precisamente responder esa pregunta: ¿cómo debe ser el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe amar y servir a Dios en espíritu y en verdad. El pueblo de Dios debe cumplir con los divinos mandatos del único Dios viviente que da y quita la vida. El pueblo de Dios debe hacer la divina y santa voluntad del divino autor de la vida. El pueblo de Dios debe estudiar la divina doctrina desde un punto de vista analítico, científico e interpretativo. El pueblo de Dios debe vivir la vida unificado bajo un solo Dios, una sola verdad, una sola doctrina y una sola bandera. El pueblo de Dios debe vivir la vida cristianamente, con la más elevada moral que la mente humana puede imaginar. El pueblo de Dios debe vivir bajo el divino mandato ley. Todos son iguales en derechos delante de Dios. Yo les pregunto, hermanitos, con todo respeto, ¿hay igualdad en este mundo? No hay igualdad, pues entonces no podemos ser el pueblo de Dios, porque no estamos cumpliendo con Dios, no estamos viviendo bajo la ley de Dios. El pueblo de Dios debe tener conocimientos profundos del origen, la causa y el destino de las cosas. El pueblo de Dios debe ser fiel y leal con el Divino Padre y consecuente con su divina doctrina. El pueblo de Dios debe ser un pueblo unificado, fraterno, solidario y comunitario,
viviendo la vida espiritualmente, con la más elevada moral que la mente puede imaginar. El pueblo de Dios debe ser un pueblo evolucionado, humilde, inteligente, consciente y espiritual, que practique en el diario vivir las 318 virtudes de la luz. El pueblo de Dios debe ser un pueblo respetuoso de las divinas leyes, cumplidor de los divinos mandatos y hacedor de la divina y santa voluntad del Divino Padre Celestial. El pueblo de Dios debe implantar un sistema de vida justo, igualitario, en donde reinen la paz, el amor, la unificación, la igualdad, la verdad, la libertad y la justicia igualitaria de todos, por todos y para todos los hijos de Dios. Hermanas, hermanos, aquí ustedes podrán darse cuenta que hay tanto por hacer. En realidad, vivimos la vida por sensaciones nada más. El Divino Maestro me enseñaba, me decía, aquí los seres humanos viven la vida como pajaritos. Me explicaba, el Divino Maestro es tan amoroso, tan bondadoso, hermanos, que él hace todo lo posible para que el discípulo entienda y comprenda las enseñanzas de Dios. Vivir como pajaritos significa, hermanos, vivir por sensaciones nada más, un presente efímero, y que uno cree que con la muerte se acabó todo, y no es así, hermanos. Después de la muerte la vida continúa y la perfección también. Entonces vivir como pajarito significa que hay que comer, bueno, pues comemos, que hay que dormir, dormimos, que hay que trabajar, trabajamos, que hay que gozar la vida, se goza la vida, cada uno goza la vida a su manera, pero a ciencia cierta no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. A eso el Divino Maestro lo denominaba vivir como pajarito nada más, o como quien dice, vivir como un animalito, ¿no? Y eso no debe ser, porque nosotros, hermanitos, hemos recibido de Dios dones divinos como la inteligencia, el razonamiento, el discernimiento, la conciencia, también la lógica, ¿no? Para aprender a comparar, diferenciar, lo que nosotros no hacemos uso. Entonces significa, pues, hermanos, que tenemos que cambiar, tenemos que transformarnos. ¿Saben por qué, hermanitos? Porque eternamente no vamos a ser lo que somos, hermanitos. Con todo respeto, si alguno de nosotros somos ignorantes, eternamente no vamos a ser ignorantes, hermanos. Si alguno de nosotros de repente, hermanos, no evolucionamos, pues eso es relativo. Va a llegar un momento en que vamos a tomar la iniciativa, vamos a tomar, como se dice, la viada. Bueno, pues quiero saber, quiero conocer, quiero aprender, quiero comprender. Y eso tiene que salir de uno mismo, porque nadie obliga a nadie. Nadie uno puede hacer creer a la fuerza. Eso nace de la criatura. Llega un momento en que brota en la criatura inquietudes, curiosidades. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sigue después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la tierra? Entonces, hermanitos, significa pues que vamos a tener que cambiar. Ahora muchos dirán, ¿y qué va a pasar si no cambio? No va a pasar nada. Lo que va a pasar es que Dios
Él nos da tiempo, hermano, nos tiene una paciencia como ustedes ni se imaginan. Pero llega el momento en que el Divino Padre también se cansa, ¿no? Y actúa. Se acabó la historia. Entonces, hermanos, al llegar la divina revelación Alfa y Omega, es como un aviso, el último aviso que recibe la humanidad terrestre. Es, ¿cómo se dice? Es un ultimátum de parte de Dios. Bueno, hijos, ¿desean seguir viviendo? ¿Desean la salvación de vuestras almas? Bueno, aquí está la solución, ahí están las recetas. Ya de ustedes depende, ¿no? Entonces, hermanitos, el Divino Padre es un Padre amoroso, bondadoso, es un Padre sabio, justo, perfecto, y Él precisamente, hermanos, nos da esas maravillosas oportunidades. ¿Qué debemos hacer, hermano, para cambiar? Muy sencillo. 2 o 3 ejemplos nada más. Dejemos de ser políticos y seamos filósofos de la vida. Dejemos de ser belicosos y seamos serviciales con nuestros prójimos. Dejemos de ser religiosos y seamos estudiosos de la divina palabra de Dios. Dejemos de ser carnívoros y seamos auténticos vegetarianos y naturistas. Dejemos de ser derechistas y seamos izquierdistas, progresistas y futuristas. Claro, algunos discuten, pero ¿cómo sé que la izquierda es de Dios? Muy sencillo, hermanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, sin ser político, lo dijo en el pasado de la tierra, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Quiso decirnos que la moral del pobre se cuide de la moral del rico, porque el rico en base a su dinero es más libertino, más corrupto, más inmoral. La prueba está que las drogas salen de los ricos, son los ricos los que están metidos en el negocio de las drogas. El rico es ambicioso, el rico es astuto, el rico es acaparador, el rico es explotador, el rico se vale de los pobres para hacer crecer su riqueza. Entonces, Jesucristo lo dijo miles de años atrás, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Hoy por hoy, hermano, un niñito de 6 años, 7 años, sabe que la izquierda es el pueblo y la derecha son los que gobiernan al pueblo, los que explotan al pueblo, los que maltratan al pueblo, los que diezman y flagelan al pueblo. Filosóficamente, Cristo en realidad no fue político. Como le dije hace un rato, Él fue, es y será el más grande maestro, filósofo, espiritual. Y Él en su divina filosofía dejó enseñanzas para el mundo del futuro, cosa que nosotros no hemos entendido, no hemos comprendido. Entonces, hermanas, hermanos, dejemos de ser derechistas y seamos izquierdistas, seamos del pueblo. Dejemos de ser ignorantes y seamos espíritus ilustrados, educados y cultos. Dejemos de ser materialistas y seamos espiritualistas, humanos y cristianos. Entonces, hermanas, hermanos, si me permiten, les hago unas 4 o 5 preguntas, hermanitos. Algo para terminar, como dice, de despertar y tomar conciencia. En realidad, hermanos, todo es posible, todo se puede.
Lo que cuenta es la buena fe, la buena voluntad. Y eso tiene que salir de nosotros. Por ejemplo, hermanos, ¿se podrá volver a nuestro lugar de origen? ¿Qué dicen ustedes? Entonces díganlo con fe, con optimismo, con convicción. Sí se puede. Bueno, hermanitos, no sé si se animan a responder, hermanitos, con esos términos suave, pero bien convencidos. ¿Se podrá volver a nuestro lugar de origen? Sí se puede. Pero díganlo 3 veces, pues, la Trinidad, hermanitos. A ver, ¿sí? A ver de nuevo. ¿Se podrá volver a nuestro lugar de origen? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Se podrá llegar a ser auténticos hijos de Dios? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Se podrá hacer la divina y santa voluntad de Dios? ¿Se podrá difundir la verdad de Dios para todo el mundo? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Se podrá unificar a la humanidad bajo un solo Dios nomás? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Se podrá vivir la vida unificados como verdaderos hermanos? ¿Se podrá vivir bajo la divina ley y mandatos del Divino Padre? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Se podrá perseverar en el camino del conocimiento y la perfección? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Se podrá amar y servir al Divino Padre en espíritu y en verdad? Bueno, hermanitos, yo les digo que sí se puede. Estoy de acuerdo totalmente con ustedes. Pero lo que cuenta, hermanos, primeramente es el conocimiento, la ilustración de nuestra fe. Cuando ilustramos nuestra fe, nuestro espíritu se alimenta, se fortifica y prácticamente es invencible contra los embates del mundo. Quiero decirles, contra las tentaciones del mundo, porque el mundo está lleno de tentaciones. Y si no tenemos la verdadera fe, caemos como mansas palomas, mordemos el anzuelo y cuesta abajo. Y para levantarnos, eso realmente cuesta mucho sudor de frente, mucho trabajo. Entonces, hermanitos, en forma paciente, serena y convencidos, hagamos todo el esfuerzo, hermanitos, un esfuerzo dentro de nuestra posibilidad. No un esfuerzo, hermanos, que de repente extralimite pues nuestra fuerza, no. La clave es paciencia y perseverancia. Eso me enseñó el Divino Maestro. En el camino espiritual, usted persevere, pero no desespere. Yo al principio no lo escuchaba, pero no terminaba de comprenderlo. Lógicamente, en el diario vivir, en las experiencias que me tocaba vivir día a día, fui aprendiendo las lecciones y fui comprendiendo las enseñanzas del Divino Maestro. Y así voy haciendo las cosas, hermanos, lento pero firme, siempre con convicción. Y ahí vamos, hoy por hoy la divina ciencia, hermanos, está en toda parte, está en pleno brote, hermanitos. Desde España me llama un hermano, me dice: hermano, estoy viajando a Perú, quiero conocer la ciencia. Va a llegar el 11 de septiembre. Ojalá que no haya cruces, hermano, porque yo no quisiera quedar mal, porque este hermanito está tomando su avión y se está viniendo, hermanitos, quiero conocerte, hermano, me dice así, ya, quiero estrechar tu mano, quiero darte un abrazo. Y bueno, venirse desde España, hermano, para ver la divina ciencia, pues hay que pensar un poquito, ¿no? Seguro
ha logrado la convicción, o sea, se ha convencido que es una verdad y toma esa decisión, hermanitos. Bueno, que sea la voluntad del Divino Padre, hermanito, ¿no? Les comunico esto para que más o menos se hagan una idea que la divina ciencia está por diferentes lugares, está, como lo digo por la radio, está despertando conciencias y lógicamente se está ganando corazones para Dios. Ahora, ¿qué pasaría, hermanitos, como les repito, si nosotros, hermanitos, de repente retrocedemos, de repente nos enfriamos? Claro que no va a ser, pero les pongo, hermanitos, como un ejemplo. ¿Qué pasaría? No olviden que hay un Dios justo, hay un Dios que realmente hace justicia. Y eso ha sido siempre, hermanitos. Entonces el Padre Eterno, si nosotros, repito, hermanos, no hacemos nada por agradar a Dios, no hacemos nada por cambiar, por transformarnos, por mejorar, hermanitos, nuestra situación, lógicamente estaríamos provocando el enojo del Divino Padre. Y el enojo del Divino Padre se traduce en el enojo de la Madre Naturaleza. No olviden, hermanos, que toda la creación de Dios es viviente. Si nosotros complacemos al Divino Padre, hay alegría en el Divino Padre. Esa alegría se manifiesta en la naturaleza. Pero si nosotros no complacemos al Divino Padre, lógicamente el Divino Padre se pone triste y la naturaleza actúa igual. Un fragmentito voy a leer, hermanos, para entrar a las preguntas. Dice: el enojo de la madre naturaleza. Si la obra humana concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado. El desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico, cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Si hubieseis cumplido con las leyes y mandatos del Eterno, la naturaleza no tendría enojos. Los enojos de la naturaleza los provocasteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula, porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre. Vuestra ignorancia y vuestra soberbia de no despertar ante un colosal armamento provoca vuestra caída en el llorar y crujir de dientes, infinitamente peor al susto que os provocaba el extraño armamento de la bestia. Aceptasteis un mundo armado, porque una extraña cobardía mental se os apoderó de nuevo de vosotros. Es decir, la bestia se fue armando y nosotros ahí tranquilito, hermano, nunca dijimos nada, nunca protestamos, nunca defendimos el divino mandato que dice no matarás. Y la bestia terminó de armarse. Hoy sabemos, hermanitos, que la bestia es el sistema de vida, cuya cabeza es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dijo algo? No. Lejos nosotros, hermanitos, como humanos, como cristianos,
de protestar contra los errores de la bestia, simplemente callamos. Al callar otorgamos, como dice a la bestia, el poder de actuar. Y la bestia se armó hasta los dientes. Ahora, lógicamente, resulta pues difícil, hermanitos, poder, como dice, combatir a la bestia. Yo les aseguro, hermanitos, que si todo Sudamérica, hermano, se arrodilla, hermanos, y pide a la bestia, ya dejen las armas, ya no queremos guerra, ya no queremos matanza, no queremos derramamiento de sangre, la bestia no va a hacer caso. Desde más, hermanitos, la bestia está empeñosa por lograr sus objetivos. Entonces el Padre Eterno, en su infinita sabiduría, nos propone 3 cosas nada más, hermanitos, lo vengo diciendo desde hace un tiempo. Número 1, la ilustración de nuestra fe en la revelación de Dios, en la doctrina del Cordero de Dios, la ciencia de origen celestial que viene para la tierra. Hermanitos, ilustran su fe, logran la convicción. Logrando la convicción, hermanos, lógicamente nos comenzamos a unificar bajo un solo Dios. Ya no más religiones, no más tanto santo, hermanos, que hay en el mundo. Un solo Dios, un solo Creador, una sola verdad, una sola doctrina y una sola bandera. Hermanos, si lo hiciéramos, la ayuda de Dios, hermanitos, se hace presente. Si no lo hacemos, quiere decir que no lo merecemos, pues. Entonces, hermanitos, el Padre Eterno nos aconseja cambio de costumbre, nada más, hermanos. Incluso no se necesita, hermanos, salir a la calle de repente a hacer bulla, qué sé, hermanos. Hermanos, el día que cambiemos así de corazón, hermanitos, no más, hermanitos, cosas químicas, no más, hermanitos, cigarro, no más trago, no más carne, hermanos, porque al comer carne nos embrutecemos cada vez más y más. Y disculpen el término, hermanitos, al comer carne nos estamos animalizando, porque todas las sensaciones y las pasiones del animal lo echamos a nuestro interior, hermanos, y eso circula por la sangre, llega al cerebro y prácticamente tenemos forma humana, pero nuestras ideas no son de humanos, pensamos en forma distorsionada y eso no nos ayuda, hermanos, a nuestra evolución, a nuestro adelantamiento. Entonces, hermanitos, repito, ilustremos nuestra fe. Esa es la clave. Acá me han pedido repetir, hermanitos, y lo he separado, sobre la fe. Hay varias hojitas que vengo escribiendo sobre la fe. De vez en vez lo lanzo por la radio. Me imagino, hermanitos, que escuchan, pero para acercarnos al Divino Padre Celestial, para complacer al único Dios viviente que da y quita la vida, para lograr el conocimiento universal del Divino Creador, primero debemos aprender, entender y comprender que Dios, el Divino Padre Celestial, es infinitamente infinito en todo lo que la mente humana pueda imaginar. Y para aprender, saber, conocer, entender y comprender, primero se necesita creer. Esa es la clave, esa es la llave. Si no creemos, hermanitos, no hay avance, porque al no creer bloqueamos nuestro cerebro y no asimilamos, no entendemos, no aprendemos, no comprendemos, porque al no creer, hermanos, es como que ustedes se ponen un muro y ahí se detienen. La clave, repito, es creer, y para creer se necesita la fe, la verdadera fe. La fe de los niños, hermanos, la fe que cree en todo aún sin ver. ¿Y qué es la fe? La fe es una divina virtud de la luz
que nos enseña a creer, entender y comprender que nuestro Dios y Padre Creador es infinitamente infinito en todo lo imaginable, y su divina e infinita creación no tiene límites en nada imaginable. Tan infinita es la divina creación de Dios que todo lo que la mente humana pueda imaginar existe. Lo que la mente humana no puede imaginar también existe. Hasta la llamada fantasía es una realidad en la creación de Dios. La fe viene de dos palabras: fuerza eterna, fuerza espiritual, fuerza evolucionadora, fuerza emancipadora, fuerza especial, etcétera, etcétera, hermano. Escriban fuerza eterna. Saquen la primera letra de cada palabra. F de fuerza, E de eterna. Júntenlo, FE sale fe. Igual de fuerza espiritual, FE, fe. Igual de fuerza evolucionadora, FE, fe. Fuerza emancipadora, eso se refiere a la fe del pueblo. Cuando el pueblo quiere liberarse, en un momento dado le brota la fe, y esa fe ayuda a lograr su objetivo. Entonces, hermanito, la fe viene pues de esas dos palabras, fuerza eterna, eso está en nuestro espíritu. La fe es una fuerza vital o una fuerza interna que nos lleva a tomar iniciativas, decisiones y determinaciones para actuar y para lograr lo que nos proponemos, incluso para lograr metas y objetivos que para la mayoría de los seres humanos les parece increíbles, imposibles o inalcanzables. Tener fe es creer, y creer es tener fe, y tener una fe ilustrada con ciencia y moral es tener la plena convicción y la plena seguridad de ver lo invisible, de creer en lo increíble y de lograr lo imposible. Ustedes saben por qué lo imposible es imposible. Es una pregunta, hermanitos, que a veces me sale invitando a las personas a pensar un poquito, meditar, reflexionar, recapacitar, o de repente también activar el cerebro, activar las neuronas. Eso ayuda, hermanos, a despertar la inteligencia. ¿No? Es un ejercicio para el cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y finalmente, hermanitos, se logra la respuesta. ¿Por qué lo imposible es imposible? Porque nadie lo intenta. Así de sencillo. Hermanitos, hay gente, hay personas, yo me encuentro y conozco a muchos de ellos, escuchan el término imposible, ahí se detienen. ¿Ya para qué? Pues si es imposible, ¿para qué lo intento? Dicen, ¿no? Pierdo mi tiempo, dicen algunos. La clave está intentarlo. Con intentar no se pierde nada, pues, ¿no? Ese es mi caso, hermanitos. Yo cuando leía la Biblia, cuando lo estudiaba, y veía pues la promesa, ¿no? Y volverá brillante como un sol, y vendrá como el Hijo del Hombre, y vendrá por sorpresa. ¿Será posible encontrar con Él? ¿Será posible conocerlo, reconocerlo? Hermanos, se me entró en la mente y le daba vueltas, pues le daba vueltas y vueltas. Realmente, hermanito, parecía imposible. Así me mantuve años, hermanito. Esto no es de 2, 3 semanas, o de repente 1 año, 2 años. Años, hermanitos, ¿no? Y dándole vueltas con la idea. Hermanas, hermanos, sé y estoy convencido que el Divino Padre lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Y finalmente, si es de su divino libre albedrío,
si es de su divina y santa voluntad, complacer al discípulo, hermanitos, el Divino Padre lo hace. Nadie se lo impide, hermanos. Finalmente, es Dios quien escoge a las criaturas. Nosotros no escogemos a Dios. Es Dios quien selecciona, a ver, fulano, sutano, para cumplir las misiones, para cumplir su divina y santa voluntad. Entonces, hermanitos, si ese mecanismo, hermanitos, yo lo seguí, mi deseo sería que colectivamente, hermanos, practiquemos lo mismo y lograríamos, hermano, maravillas. Pero yo soy consciente, no todos creemos igual, no todos entendemos igual, no todos aprendemos igual, no todos comprendemos igual. Qué hermoso sería que nos niveláramos, hermanitos. Bueno, pero como dice, mientras hay vida hay esperanza y nunca debemos perder la fe. Y bueno, ha de llegar un momento en que algo hagamos por la gloria del Divino Padre, y el Divino Padre compensará. Entonces, hermanitos, tener fe es tener la plena seguridad y convicción de encontrar lo que se busca, de recibir lo que se espera, de lograr lo que se anhela, de llegar a la meta fijada y de lograr los objetivos deseados, por muy increíbles que parezcan. En mi caso, creí sin ver y vi lo que creí. Busqué la divina verdad de Dios y encontré la divina verdad de Dios. Creí en el retorno del Hijo de Dios y encontré al Hijo de Dios en persona, como el Hijo del Hombre, reencarnado de carne y hueso, humilde, sencillo, pero brillante como un sol de infinita sabiduría. El Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, el que prometió volver para juzgar a los vivos y a los muertos, es el divino autor de la colosal y prodigiosa escritura telepática de Dios, que todos lo están viendo, conociendo y reconociendo como la divina revelación, Alfa y Omega, la divina y gloriosa doctrina del Cordero de Dios, la misma que se constituye por voluntad divina en la tercera y última doctrina revelación que el Padre Eterno envía para nuestra morada terrenal. Significa que la Santísima Trinidad Solar se manifiesta y actúa en las tres dimensiones del tiempo. En el pasado vino como Moisés a cumplir con la misión de libertador y legislador. Nos trajo la doctrina mosaica y dio término al soberbio león faraónico. Siglo después vino como el divino Jesús, cumplió con la misión de redentor y salvador del mundo. Nos trajo la doctrina cristiana y puso término al podrido imperio de los Césares. Y hoy, en estos tiempos llamados modernos, para asombro y sorpresa de esta generación, el mismo divino Moisés, el mismo divino Jesús, vuelve como el divino Luis, aunque ustedes no lo crean o no lo entiendan o no lo comprendan. En conclusión, tener fe es creer, y creer es crear, creer es crecer, creer es aprender, creer es saber, creer es conocer, creer es entender, creer es comprender, creer es evolucionar, creer es perfeccionarse, creer es humanizarse, creer es equilibrarse, creer es sensibilizarse, creer es espiritualizarse, creer es acercarse a Dios y creer es eternizarse. Aquí tenemos que aprender a diferenciar las formas de fe. En
en este mundo de pruebas relativas hay infinita forma de fe, cantidades de fe. Pero, lógicamente, hermanos, para un ejemplo, unos 3 o 5 de cada uno, para que ustedes vean la diferencia. Calidades y cualidades de fe. En todo hay calidad y cualidad. En las obras hay calidad y cualidad. En los estudios hay calidad y cualidad. En la inteligencia hay calidad, cualidad de inteligencia. En la conciencia hay calidad y cualidad de conciencia. Como fe positiva tenemos la fe ilustrada, la fe espiritual, la fe con ciencia, la fe con moral, la fe con obras, la fe con humildad, la fe con proyección, la fe con convicción. Esas son formas de fe positivas. La forma de fe negativa, tienen ustedes la fe ciega, la fe mundana, la fe estática, la fe idólatra, la fe religiosa, la fe materialista, la fe condicionada, la fe supersticiosa. Hermanas, hermanos, en ustedes está precisamente, hermanitos, todo comienza por lo imperfecto. Dice Dios, para llegar a la perfección, primero hay que pasar por la imperfección. Lógicamente, hermanos, ya de nosotros depende, de acuerdo al grado de esfuerzo que hagamos, vamos saliendo de la imperfección para llegar a la perfección. De la ignorancia se llega al conocimiento. De lo elemental se llega a lo monumental. Así de sencillo, hermanos. Pero cuenta la iniciativa, el esfuerzo, la paciencia, la perseverancia que salga de nosotros, pues, ¿no? Porque todo hay que ganárselo con sudor de frente, con el mérito. Algunos dicen, pues es difícil, es imposible. Hermanos, no hay imposibles cuando uno se lo propone y cuando tomamos en cuenta al Divino Padre. Precisamente, hermanitos, para ayudar a levantar, como dicen, nuestra autoestima, hace años saqué un pensamiento, cuando estábamos acá en la cooperativa Santa Beatriz, muchos decían eso es imposible, eso es difícil, algunos decían eso es perder el tiempo, decían, no, hermanitos, no se pierde el tiempo cuando se emplea en cosas positivas. Entonces saqué un pensamiento que dice, hermanos, con la divina revelación alfa y omega, lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo y lo imposible demoramos un poco, pero con la divina ayuda de Dios y con la ayuda de los prójimos conscientes, de todas maneras lo haremos y lo lograremos. Así, lo repito, hermano, lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo y lo imposible demoramos un poco, pero con la divina ayuda de Dios y con la ayuda de los prójimos conscientes, de todas maneras lo haremos y lo lograremos. Un ejemplo, cuando el Divino Maestro dejó la ciencia en mi hogar, yo pensaba, ¿cómo hago? Era para mí como un rompecabezas, ¿no? Hermanos, mandé a hacer volantes, se terminó los volantes y nadie llegaba, era desesperante. ¿Qué hago? Volví a hacer otro poco más de volante, igual. Entonces decidí salir a las calles. Salí, mi centro donde más estaba era el parque universitario. También de vez en la Plaza San Martín, después estaba por la Colmena, por la Avenida Tacna, Emancipación, Abancay. También paraba ahí, hay un parquecito al lado del Palacio de Justicia, Parque Mapiri se llama. Ahí también llegaba.
Sí, por diferentes sitios mostraba la fotocopia de los planos y daba el aviso y daba los volantitos. Así estaba, hermano, como 4 años y meses, como quien dice, solo contra el mundo. Lo que recibía era risas, burlas, insultos, miradas de lástima. O sea, creían que estaba loquito, pues, ¿no? Algunos incluso en mi cara me decían, oye, ¿por qué no te vas al Arco Herrera? ¿Por qué no visitas a un psiquiatra? ¿No? Yo a conciencia sé que no estoy loco, hermanos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a veces me autoconsolaba, decía, ¿quién es el más loco? ¿El que se preocupa por la sabiduría o el que desprecia la sabiduría? ¿Quién es el más loco? Bueno, entonces, hermanitos, después de largos 4 años y meses, comenzaron a llegar al hogar. 2 hermanos, 4 hermanos, 6, 8, 10, 20, 40. Y bueno, vino la idea de hacernos reconocer como una asociación, como una hermandad. Y lo hicimos. Luego también llegaron algunos hermanos abogados. Hermano, estos documentos a los registrar, porque si no el gobierno lo puede confiscar y se acabó la historia. También se hizo el registro, primero fue en el ITINTEC, después de ahí pasó al INDICOPE y ahí está registrado la Divina Ciencia, ¿no? Y bueno, lógicamente, hermanos, ahí vamos paso a paso haciendo la labor. Hoy puedo verlo, comprobarlo, gracias infinitas al Divino Padre. En todos los lugares que voy van llegando gente, más gente, escuchan, hermanos. Yo deduzco, hermano, cuando termino la conferencia, aplauden, hermano, así cerradamente, y después se vienen, me rodean, todito, hermanito, todos quieren dar la mano, algunos piden autógrafo, todo, la verdad, ya me parezco ya artista, ya, hermanito, ¿no? Bueno, lo cierto, hermanitos, es que ahí veo el aprecio de la gente que escuchan el conocimiento. Hay más receptividad, hay más interés. Y bueno, por eso les dije al principio, si somos ignorantes, eternamente no vamos a ser ignorantes. Tarde o temprano vamos a saber las cosas, vamos a conocer, vamos a entender, vamos a comprender. Lo importante es que haya iniciativa de parte nuestra, que haya buena fe y buena voluntad para hacer las cosas. Bueno, para terminar, hermanos, quiero decirles, si 1 miligramo de ignorancia voluntaria contamina a 1.000 millones de seres humanos en el mundo, ¿ustedes qué harían respecto a eso? ¿Lucharían contra la moral de Dios? ¿Lucharían contra la verdad de Dios? ¿Lucharían contra la ciencia de Dios? ¿Lucharían contra la sabiduría de Dios? ¿Lucharían contra el conocimiento de Dios? ¿Lucharían contra la doctrina ciencia de Dios? ¿O lucharían conscientemente y decididamente contra la ignorancia, contra la mala fe y contra la mala voluntad de seres inconscientes que desvirtúan, tergiversan, distorsionan, deforman, desacreditan y desprestigian la divina verdad de Dios Padre? Hermanas, hermanos, estos seres, empleando una serie de formas y modalidades que a simple vista parecen justas, razonables y positivas, hacen una tarea totalmente negativa. No olviden, hermanas y hermanos, que en este mundo de pruebas relativas, caras se ven y corazones no. No olvidemos que las apariencias engañan y no todo lo que brilla es oro y no todos son lo que dicen ser ni lo que aparentan ser. Si el Divino Padre envía su divina ciencia, es para revelarnos y explicarnos el origen, la causa y el destino de todas las cosas
conocidas y desconocidas. Si el Divino Padre envía su divina moral, es para rescatarnos de la tremenda inmoralidad en que estamos sumidos por el injusto e inmoral sistema de vida. Si el Divino Padre nos envía su divina verdad, es para hacernos ver y entender que el mundo está sumido en los últimos tiempos del reinado del maldito enemigo, está sumido en tantas mentiras. Si el Divino Padre nos envía su divino conocimiento, es para que sus hijos terrenales se ilustren y aprendan a discernir y a diferenciar entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Si el Divino Padre Celestial nos envía su divina doctrina ciencia, es para unificar a todos los hombres y mujeres de buena fe y de buena voluntad, para amar y servir al Divino Padre. Esta unificación debe ser bajo un solo Dios y una sola verdad, bajo una sola doctrina y una sola bandera. Si el Divino Padre Eterno nos envía su divina doctrina revelación, es para que todos los seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación despierten su vocación de servicio al único Dios viviente que da y quita la vida. No olvidemos que escrito fue: amarás a tu Dios, Señor y Creador, con toda la fuerza de tu ser, con toda la fuerza de tu mente y con toda la fuerza de tu corazón. Y si fuera posible, amarás a tu Dios, Señor y Creador, en espíritu y en verdad. Lo que se logra únicamente con la verdadera fe, con el verdadero amor, con la verdadera humildad, con la verdadera inteligencia, con la verdadera conciencia y con la verdadera espiritualidad que nos enseña la divina y gloriosa doctrina del Cordero de Dios, contenida en los planos telepáticos de la divina revelación Alfa y Omega. Lo decimos así porque, para decir verdad, en este mundo de pruebas relativas hay seres inescrupulosos que también difunden la divina doctrina revelación, pero lo hacen callando, negando y ocultando la verdadera dirección en donde se encuentran los divinos planos originales, escritos de puño y letra por el Divino Padre Solar, Alfa y Omega, en su retorno glorioso y triunfal. Y con tal actitud negativa, propia de pseudo cristianos y de pseudo espirituales, causan dudas, temores, desconfianza y hasta rechazo a la divina revelación del divino Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién viene? ¿Quién viene como un ser humano más humilde, sencillo, pero brillante como un sol de infinita sabiduría? Se invita a todas las hermanas y a todos los hermanos inteligentes y conscientes de todo, que todos los domingos, se hace actividades culturales y espirituales de arte, ciencia y cultura, compartiendo con todos, por todos y para todos, los divinos y maravillosos conocimientos contenidos en los divinos planos originales de la divina revelación Alfa y Omega, la maravilla de maravillas en el conocimiento universal. Dios, el Padre Eterno, el único Dios viviente que da y quita la vida, mediante su divina y gloriosa revelación Alfa y Omega, nos enseña a ser más humanos, más cristianos, más humildes, más inteligentes, más conscientes, más espirituales, más serviciales, más hermanos, más fraternos, más equilibrados, más hermanos y más solidarios. Y si fuera posible, hasta llegar al amaos los unos a los otros, como hijos de una sola familia, porque en realidad hay un solo Dios no más, un solo Padre Celestial, un solo Creador Supremo,
y todos somos hijos de un solo Dios. Todos somos creaciones de un solo Creador. En realidad, todos somos hijos de un solo Padre Creador y todos somos hermanos, espiritualmente hablando. Solo que nos falta más fe, más entendimiento y más comprensión. Nos falta más conciencia, más humanismo, más espiritualismo. Nos falta más conocimiento, más perfección y más sensibilidad para poder llevarlo a la práctica en el diario vivir. En otras palabras, hemos desobedecido la divina ley y mandatos de aquel que en su infinito amor y bondad nos dio el soplo de vida en nuestras narices. Y el Divino Padre Celestial, el Divino Padre de Padres, en su infinita justicia y perfección, no premia ni la ignorancia, ni la soberbia, ni el olvido, ni la ingratitud, ni la desobediencia. Como no premia el desprecio a su divina palabra hecha revelación. Hermanas, hermanos, voy a responder estas preguntitas para terminar. ¿Dónde estuvo el Hijo de Dios desde los 12 a los 30 años? ¿Y dónde está actualmente? Ustedes saben, hermanitos, que a los 12 años el divino Jesús desapareció del poder de José y María. 3 días lo buscaron desesperadamente, hermanos, por diferentes lugares. Al tercer día lo encuentran y él estaba dando lecciones, enseñanzas a los maestros de la ley. Un niño de 12 años dando sabiduría a los ancianos de aquellos tiempos. María, ¿no? La Virgen María le dice: hijo, ¿por qué nos haces esto? ¿No? Como quien dice, le reprende, le llama la atención. Y el divino Jesús le dice: madre, yo estoy preocupado en las cosas de mi Padre. Lo escucharon, pero no lo entendían. Bueno, sea como sea, lo recogen, se lo llevan al hogar y allí el niño sigue ayudando a José en el taller de carpintería. Luego, hermanos, vuelve a desaparecer y no lo encontraron, hermanos, por 18 años. ¿Dónde estuvo? La inquietud de muchos hermanos. Para algunos es misterio. No hay misterio, hermanitos. En la cosa de Dios no hay misterios. Yo sé, por estudio de la divina revelación y también por ilustración del divino maestro, la divinidad, hermanos, cuando viene al planeta, no está en un solo lugar. Ellos, cuando vienen al planeta, cumplen misiones planetarias. Ellos están, hermanito, aquí, allá, más allá y así. La ley en la Biblia dice: y Dios está en todas partes. Eso nos invita a pensar, hermano. Entonces, en el pasado terrestre él estuvo en el Asia, estuvo en la India, estuvo en la China, estuvo en Egipto, estuvo en México, estuvo, hermanitos, en Sudamérica, estuvo también acá en esta parte, hermanito, del planeta. Sí, hermanito, acá sí te póngamelo, ¿ya? Sí, acá sí, ya, gracias. Entonces, hermanitos, tenemos que ir entendiendo y comprendiendo cómo actúa la divinidad. Hoy yo lo comprendo un poco más. El Divino Maestro, en su divino libre albedrío, reencarna o nace, mejor dicho, en Chile, en la hermana República de Chile. Él estuvo allá en el país austral, así se llama, hermanitos, recorriendo de norte a sur, de sur a norte, dando el aviso. En la medida que él iba escribiendo los dictados del Divino Padre, a la vez iba avisando. Los hermanos chilenos son inteligentes, pero para el negocio,
para el marketing que le llaman, ¿no? Para lo espiritual tan en cero. Yo he ido 2 veces a Chile, hermanitos, he dado 2 conferencias allá. Hermanitos, nada de nada, hermanitos. Bueno, el Divino Maestro cumple su tiempo allá en su tierra. Él no va a estar pues eternamente en un solo lugar, no es así, hermanito. Él más bien, Dios nos da tiempo, hermanito, más que suficiente para prepararnos y lógicamente conocerlo, reconocerlo y hacer lo que humanamente podemos hacer, ¿no? Entonces surge pues ahí el fascismo de Pinochet. El Divino Maestro también fue perseguido y bueno, haciendo uso de su divino libre albedrío, él se va a Argentina, de ahí vuelve a Bolivia, de Bolivia vuelve a Arica, de Arica se sube a Tacna. En Tacna estuvo 1 año. De allí, lógicamente, se viene a Arequipa, de Arequipa viene a Lima. Acá en Lima ha estado en diferentes hogares, 10 días, 15 días, 7 días, y lógicamente lo conocí, lo reconocí yo. Lo invité a pasar a mi hogar, le brindamos ahí una piecita que tengo, hasta ahora está, hermanito, una piecita pequeñita. Lo instalamos allí, se quedó 3 años físicamente. Luego, hermanitos, yo le acompañaba a las embajadas. Con ello, él me demostraba que él se preocupaba de que la humanidad sepa cuanto antes la divina revelación, que se enteren, que se ilustren. Cuando íbamos a las embajadas, él lo primero que solicitaba es tener una conversación con el agregado cultural de tal o cual embajada. Y allí yo descubrí una faceta más de su individualidad. Él habla todos los idiomas del mundo y del universo. Cuando íbamos a la embajada de Brasil, él habla el portugués. Íbamos a la embajada china, él habla el chino. Íbamos a la embajada de la Unión Soviética, él habla el ruso. Íbamos a la embajada de Estados Unidos, él habla el inglés. Íbamos a la embajada de Francia, él habla el francés. Hermanos, ahí yo no entendía nada, pero yo veía entre el agregado cultural y él había sonrisas, movimiento de cabeza, había un entendimiento, pero yo no sabía ni qué conversaban, hermanitos. Sobre todo el ruso, hermanitos, bien difícil, el chino, sobre todo, hermano. Íbamos a la embajada de la India, él habla el hindú. Bueno, hermanas, hermanos, viví experiencias increíbles, pero gracias infinitas al Divino Padre hay evidencias, hay pruebas, ahí están los divinos planos. Ustedes preguntarán quién lo escribió, cómo lo escribió, quién fue el que lo escribió. Todo eso yo lo puedo relatar, lo puedo sustentar. Pero, lógicamente, el entendimiento debe ser de ustedes. Ustedes mismos tienen que entender. Yo no trato acá de convencer a nadie. Eso no es mi deber. El convencimiento, como el entendimiento, sale de cada criatura, porque todo debe ser auténtico ante el Divino Padre. Entonces, hermanitos, el Divino Maestro, cuando preguntan, ¿y dónde está actualmente? Bueno, que hasta donde yo sé, él está en la hermana República de China Popular. Pero yo les diría, hermanos, que él está donde su divino libre albedrío quiere estar. Así de sencillo, porque no hay que olvidar que la divinidad también tiene un divino libre albedrío, tal como nosotros tenemos libre albedrío humano. Así de sencillo, hermanas, hermanos. La otra pregunta es, ¿por qué la ciencia no puede explicar los poderes del Hijo de Dios? La respuesta es sencilla, porque la ciencia humana, número 1, es una ciencia materialista. La palabra materialista significa el que mata las ideas del espíritu. Número 2, la ciencia humana es una ciencia, hermanos, imperfecta. Y con imperfección jamás podemos comprender la perfección de Dios.
Número 3, la ciencia humana es una ciencia microscópica. Es una ciencia pequeñita, hermanos, que le cuesta trabajo comprender el infinito. Entonces, la ciencia humana, si quiere comprender los poderes del Hijo de Dios, tiene que tomar el camino espiritual. Como quien dice, tiene que comenzar de nuevo. Así, aunque no les guste, hermanitos, si es que quieren comprender lógicamente, hermanos, los poderes del Hijo de Dios, entonces tenemos que reconocer nuestro error, pues nos hemos equivocado y bueno, pues yo me equivoqué, este camino no me conducía a donde yo quería, entonces tomo otro camino, pues, ¿no? Así de sencillo. Pero a veces el orgullo, la soberbia hace, hermanos, que casi nadie quiere bajar de su pedestal. Ya se han subido a una cierta altura y de ahí ya no quieren bajar. Esa soberbia hace pues que se detengan y de pasadita la humanidad también se detiene. Entonces, hermanitos, los poderes del Hijo de Dios son poderes divinos, son poderes, ¿cómo les diría?, muy evolucionados, son poderes, hermanito, que está por encima de todo poder. Y lógicamente, hermanitos, para conocerlos y comprenderlos, simplemente tenemos que tomar en cuenta la ciencia espiritual. Porque la ciencia materialista acepta y reconoce lo que ve, lo que toca, lo que pesa y lo que mide. Nada más. Lo que no ve no lo acepta. Y lógicamente, hermanos, que la ciencia de Dios es ciencia divina, es ciencia pura, es una ciencia perfecta. Por ejemplo, ¿quién de nosotros puede caminar sobre el agua? Lo primero que hacemos, nos hundimos, hermano, vamos hasta el fondo. El Hijo de Dios lo demostró. Entonces eso significa, hermanos, que Él da órdenes a los elementos de la naturaleza. Los elementos obedecen y Él realiza lo increíble, lo imposible. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, hermanos, practica la telepatía? La telepatía, hermano, es una ley de conversar de mente a mente, sin emplear la palabra. Boca cerrada, pero se está comunicando con la persona de mente a mente, estamos intercambiando ideas, ¿no? Eso el ser humano todavía no lo puede practicar, aunque Estados Unidos, la Unión Soviética, practican una cierta forma de telepatía, pero lo emplean para el espionaje, o sea, lo emplean para el mal, y eso no es del agrado de Dios. Todas las virtudes, todas las facultades que Dios nos ha dado, debemos emplearlo en el bien, por el bien y para el bien. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso ante el divino Creador. Si lo empleamos mal, hasta ahí llega. Después, en un momento dado, el divino Padre lo quita y se acabó. Por ejemplo, hermanos, la telequinesis, por decir, es un poder mental que consiste en mover objetos solo con la mente, hermanos, ¿no? Lo miro, en un momento dado, mentalmente le doy la orden y el aparato, sea lo que fuera, se mueve, se cambia de lugar. Incluso existe el poder de la desmaterialización. Eso lo practican los padres solares, seres infinitamente más evolucionados y más perfeccionados que nosotros. Lo que nosotros no podemos, eso es imposible, ese es un sueño, esa es una fantasía, esa es utopía, decimos. Y no es así, hermanos. Eso lo practican seres que realmente han hecho sus méritos ante Dios y el Divino Padre los premia con dones, con facultades, con poderes. Así de sencillo, hermanas, hermanos. Todo existe en la creación de Dios y todo es posible en la infinita creación de Dios. Bueno, la última pregunta. ¿Cristo realmente es extraterrestre? La inquietud de siempre, hermanos. Yo agradezco las preguntas, hermanitos, les agradezco porque
Para mí es una oportunidad de poder recordar las enseñanzas del Divino Maestro y también de hacer trabajar mi cerebro, hermanito, siempre, bueno, un poco de ejercicio al cerebro. Hermanas, hermanos, con la divina revelación Alfa y Omega se entiende y se comprende que el Divino Cristo, el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, fue, es y será el más grande extraterrestre que ha venido a la Tierra. ¿Cómo se comprueba? En la Biblia, hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios, ahí está, hermanitos, clarito. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Nos está diciendo que Él viene de otro reino, del reino celestial, ¿no? También dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. La casa del Divino Padre es la infinita creación. Muchas moradas, muchos planetas, porque una morada es un planeta y un planeta es una morada. La Tierra es una morada para los terrenales. Las lejanas estrellas son moradas para los seres celestiales, seres más perfectos. Cristo dijo también: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Le invita a pensar, ¿no? ¿A dónde? Pues el Hijo de Dios se refería a la divina morada celestial, se refería al reino de los cielos, se refería al lugar en donde todos fuimos creados, primero como espíritus puros, inocentes, angelicales. Luego le pedimos a Dios conocer la vida humana, como también hemos conocido otras formas de vida en el infinito universo. Eso no nos acordamos porque también pedimos a Dios una sensación que se llama la prueba del olvido del pasado. Pedimos esa sensación y prometimos a Dios vencer el olvido en base al estudio, cosa que muy pocos lo han hecho en todo el planeta. Porque, como les dije al principio, pedir y prometer es fácil. Cumplir la promesa no es tan fácil. Bueno, eso ya es problema de la criatura. Bueno, hermanas, hermanos, yo quiero agregar, hermanitos, al sorteo 3 entraditas para el día sábado 25, hermanito. Nuestro hermano Gualberto Chalco, que dirige precisamente el grupo de danza, va a hacer una presentación aquí. Y bueno, desde ya, hermanos, por una colaboración de 5 nuevos soles, pueden participar. Voy a poner, hermanitos, 3, si fuera tan amable, hermanito, 3 numeritos, hermanitos, para que se integre al sorteo. A ver, hermanito, póngalo ahí, ya. Gracias, hermano, ya, muy amable. Entonces, hermanitos, seguiremos adelante. Sí, ahí póngalo para que lo sorteen. Ah, exacto, sí, ese para el sorteo. Seguiremos adelante, hermanitos, ilustrando nuestra fe, fortaleciendo nuestro espíritu, haciendo nuestros méritos ante el Divino Padre, para ser hijos dignos de la luz. Es nuestro deber, es nuestro compromiso, hermanas, hermanos. Y el Divino Padre nos da pues una maravillosa oportunidad, como también nos da una ayuda que ustedes tal vez ni cuenta se dan: el conocimiento, hermanitos. El conocimiento nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y nos conduce al bien, nos conduce a la eternidad. Sin conocimiento, ¿a dónde vamos, hermanito? Así con los ojos cerrados no podemos caminar, creo que ni una cuadra, hermanos, para ser el franco. Entonces, hermanitos, yo le doy gracias infinitas al Divino Padre por enviarnos su divina luz en el conocimiento, por enviarnos su divina doctrina, una doctrina que hará historia. Dice el Padre Eterno, esta doctrina quedará hasta la consumación del planeta. Entonces, hermanitos, la clave es perseverar, la clave es, hermanos, tomar la cosa con mucha serenidad, no desesperarnos, porque desesperándonos no vamos a sacar nada bueno. Simplemente, hermanitos,
perseverar, hermano, con mucha serenidad, con mucha paciencia y sobre todo con autocontrol. Y así vamos paso a paso, hermanitos, avanzando y haciendo los méritos respectivos. Para el día de hoy, hermanitos, antes de la rifa, vamos a pedir a nuestro hermano técnico que ponga unas dos dancitas, hermanito, ¿sí? Antes de la rifa. Pero antes creo que, hermanito, van a tener que subir arriba, entrar a los servicios, etcétera. Y de ahí, hermano, vamos a poner el video se llama El Cofre de Oro. O sea, huaynos de ayer, hoy y siempre. Los 2 o 3, para que se distraiga un poco. Y como un adelanto para el día sábado 25. Luego, hermanitos, ya en la parte de la película, les he traído, hermanitos, un video que se llama El Perú Eterno. Bueno, eso lógicamente, hermano, los que desean lo ven, desde luego, ¿no? Donde van a ver ustedes, bueno, desde Lima, se van a Ica, se van a Huaraz, Cajamarca, Iquitos, Cusco. O sea, hermanito, se dan vuelta por todos sitios, hermanito. Creo que 5 minutitos por cada lugar. O sea, un turismo, hermanitos, donde ustedes van a estar viendo lo que es el Perú, hermanitos. Así, el Perú eterno se llama. Y hermanitos, entonces, hermanitos, esto lo entrego a nuestro hermanito operador. Y lógicamente, hermanitos, repito, seguiremos adelante. Yo este sábado tengo una tarea en Ayacucho, estaremos viajando, cumpliendo, hermanitos, con el compromiso, y Dios mediante, el domingo estaré una vez más con ustedes. Estamos desarrollando ahí un tema para poder compartirlo y lógicamente, hermanitos, dar un pasito más. Yo lo único que les digo es: la sabiduría de Dios no tiene límites. La sabiduría de Dios es infinita, de tal manera que estaremos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo por toda una eternidad, y no lo llegaremos a ver todo, porque el único que lo sabe todo es Dios, el Padre Eterno, y solo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo, porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento. Si la creación es infinita, significa que la explicación también es infinita. Desde ese punto de vista, hermanos, no nos conviene creer que ya lo sabemos todo, porque eso no corresponde a la realidad. Eternamente estaremos aprendiendo y aprendiendo, y por toda eternidad. Bueno, hermanitos, como siempre, un proverbio bíblico y una frase filosófica. El proverbio dice así: la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante nuestro Padre Celestial. Lo repito, la sabiduría es un don divino. Cultivarla y perfeccionarla es nuestro compromiso ante el Divino Padre. El pensamiento filosófico dice así: cuanto más humildes y conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Gracias, hermanito, muy amable, gracias. Cariñoso aplauso, nuestro hermano. Bien, hermanas y hermanos, entonces pasamos unos 8 o 10 minutos y regresamos con ustedes con las siguientes secuencias de nuestra hermandad.